Vamos a arrancar. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Hoy eh, hacemos el anteúltimo desayuno del año. Vamos a hablar sobre el desarrollo de un plan de auditoría interna basado en riesgos, referido a la guía global del Instituto de Auditores Internos. Y tenemos el placer de que José Comay van Gelderen nos, nos participe con su conocimiento de absolutamente todo lo referente a la guía. Lo que tenemos que explicarles es que la guía está en inglés, no está traducida, con lo cual José nos va a ayudar un montón a entender cómo planificar el plan anual basado en riesgos. ¿Ok? José es auditor interno del INCUCAI, especialista en auditoría interna gubernamental. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, compartimos también con los otros colegas del comité gubernamental para arrancar. José, todo tuyo. Muchas gracias por la presentación. Bueno, antes que nada quiero comenzar, digamos, agradeciendo a ustedes que están presentes, obviamente agradeciendo a todos aquellos que nos están de manera virtual. Se me fue la presentación, pero bueno, continuamos de alguna forma u otra. Este, Obviamente también agradecerle al comité gubernamental por la oportunidad de estar hoy acá. Lo más probable es que después se arrepienta, pero bueno, ese será un análisis ex post, por suerte. Así que mientras tanto disfrutemos un poco el camino. Bueno, como mencionaba Sandra, esta es una guía global, salió publicada en julio de este año. Hasta la semana pasada no se encontraba ninguna traducción oficial al español, por lo cual me tomé la licencia de hacer un desarrollo, de hacer una traducción literal, de su título al menos, para poder avanzar con el desarrollo. Bueno, cortamos un ratito por problemas técnicos y después continuamos. Bueno, esta traducción literal por ahí del documento es desarrollo de un plan de auditoría interna basada en riesgos. Y como de alguna forma u otra, ahora tengo el segundo problema, que es que no avanza la presentación. Este, Bueno, igualmente continúo. Como les contaba, esta es una guía global que, que es una segunda versión que tiene su primera versión, perdón, en el año 2020 y obviamente al estar publicada en el año 2020 estaba acorde al marco anterior. Entonces, y dentro de ese marco anterior estaba establecido como una guía suplementaria. Muchas gracias. Estaba establecido como una guía suplementaria y obviamente como una guía, las guías suplementarias eran guías recomendadas y dentro del nuevo marco está establecido como una guía global, ¿no? Las guías globales de alguna forma u otra son las mejores prácticas recomendadas, digamos, para llevar adelante el ejercicio o la estrategia, la función de auditoría interna. Ahora, cuando uno comienza la lectura de esta guía, de alguna forma u otra se va encontrando con tres propósitos. Obviamente que el primer propósito es el más lógico, que es la construcción o el desarrollo, digamos, de una metodología sistemática para crear y mantener un plan de auditoría interna basado en riesgo, ¿no? El segundo propósito que tiene esta guía es un poco alinear todo lo que es la estrategia y la función de auditoría interna con lo que es la estrategia, los objetivos y los riesgos significativos de la organización, ¿no? Ese concepto que todos lo tenemos muy en claro, que debería ser así, pero que en la práctica muchas veces fallamos cuando llevamos adelante esta función de auditoría interna. Y por último, claramente, asegurar que el plan sea dinámico y que sea un plan actualizado ante los cambios organizacionales y del entorno.
Entonces, en este sentido, por ahí si alguien tiene la intención de desconectarse dentro de los próximos 10 minutos, les adelanto cuáles son los cambios principales para que después no se sientan tan culpables y les quede medianamente algo. Obviamente que al ser una guía global publicada en julio del 2025, lo primero que hay es una adecuación a las NOGAI, ¿no? Y en ese sentido, en esa adecuación a las NOGAI, dejamos de lado la serie 2000 de normas y nos centramos en lo que es el principio 9 y principalmente en el principio 9.4 que habla sobre el plan de auditoría interna. Obviamente, en lo que es la terminología clave, cambia este concepto de actividad de auditoría por el de la función de auditoría interna. Y quizás, digamos, como más relevante, hay tres circunstancias que antes estaban explicitadas como una especie de recomendación y hoy son un requisito dentro de esta guía global, ¿no? Y un poco estos requisitos son justificar los no, o justificar por qué no puedo hacer algo. Y en este sentido está el impacto de las limitaciones de recursos en la cobertura de la auditoría interna, el hecho, digamos, que quede explícito el fundamento para no incluir un encargo en un área de alto riesgo. Uno debe dejar manifestado aquellas demandas de servicios que no le puede dar cumplimiento dentro de lo que es el plan de auditoría. Adicionalmente, cuando hablamos de las limitaciones en el alcance o las restricciones en el acceso de información, este documento o esta versión de esta guía global le da un poco más de fuerza a esta idea de limitaciones en el alcance, le da un poco más de fuerza en el sentido de pensar cómo impactan esas limitaciones, pero en todo el proceso de planificación o en toda la ejecución de ese plan, ¿no? Y deja de ser una mera situación de un menoscabo a la independencia y objetividad de auditoría, en el sentido de que antes estaba como más bien pensado para cada proyecto o aseguramiento de manera individual y ahora para ver cómo lo afecta a nivel general, ¿no? En cuanto a la evaluación del riesgo, bueno, estas normas incorporan todo lo que es el análisis o el cumplimiento de los programas de ética y compliance, que la versión anterior no lo incluía, y lo que sí le da mucha importancia y mucha relevancia a esta nueva guía es a lo que es la etapa de validación del plan y específicamente a todo lo que implica la solicitud de comentarios, pero no solamente a la primera línea de gestión o, por decir así, a la alta dirección o a los órganos rectores. Sabrán entender que esta es una propuesta del comité gubernamental, que soy un auditor gubernamental y que por ende gran parte de la terminología que hoy use va a estar un poco enfocada en eso. No obstante, esta guía es una guía de buenas prácticas para cualquier sector. Bueno, un poco lo que le decía, volviendo a lo que le decía, le da mucha mayor relevancia a todo lo que es la parte de solicitud del plan, solicitud de comentarios sobre el plan, en la etapa de validación del plan, y puntualmente a lo que serían las líneas o las gerencias operativas o los dueños de los procesos. Ahora, un poco también lo que propone esta guía es sacar el foco de yo, auditor, haciendo un plan de auditoría y pensar un poco en qué espera la organización de nosotros, ¿no? Y puntualmente, ¿qué espera la organización del plan de auditoría? Y un poco lo que espera la organización es, obviamente, si la organización tiene una estrategia, tiene objetivos, y tiene riesgos asociados al cumplimiento de esos objetivos, un poco lo que la organización espera es que nosotros como auditores podamos dar una respuesta directa a esos riesgos. Y no solamente a los riesgos operativos que de alguna forma u otra se vinculan con el pasado de la organización, sino a todos esos riesgos emergentes que están dando vuelta y que impactan también en el cumplimiento o que pueden impactar en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Un poco, tratar de anticiparse a todo eso para que después nadie diga, que generalmente se dice, y esto auditoría nunca lo vio. Por otro lado, no solamente considerar o darle una respuesta a esos riesgos, sino que darle el aseguramiento suficiente a esos procesos o a esos riesgos más altos, ¿no? Y como último, sentir que auditoría interna es parte de una organización y que tiene que trabajar de alguna manera coordinadamente con el organismo, ¿no? ¿Y qué es lo que propone de alguna forma esta guía como mecanismo de vinculación? Bueno, no solamente la participación
de toda la organización, tanto en la etapa preliminar como en la etapa de validación del plan, sino que también auditoría interna incluya dentro de lo que es su planeamiento, dentro de lo que es la actividad de planeamiento, todos aquellos informes de aseguramiento que tengan otros proveedores que no sea auditoría interna, ¿no? En este sentido, hay muchas áreas dentro de las organizaciones que brindan algún tipo de aseguramiento sobre algún riesgo, como puede ser el área de compliance, como puede ser el área de control de calidad, o el área de gestión de riesgos, o pueden ser áreas operativas. Bueno, todo eso, todo ese aseguramiento que de alguna forma u otra muchas veces sucede dentro de la organización, auditoría debe utilizarlo como insumo a la hora de elaborar el plan. Ahora, claramente, como es una guía global que propone el desarrollo de un plan, lo que tiene adentro de alguna forma es una descripción metodológica de un proceso de planificación. Un proceso de planificación que es bastante lógico y que no me voy a detener tanto en esta filmina, sino que directamente vamos a empezar a hablar de cada una de las etapas. No obstante, sí hacerle un comentario. Muchas veces dentro de lo que son los procesos de planificación y de cada una de las etapas se empiezan a solapar una con otra o a superponer, y muchas veces algunas de esas etapas incluso se empiezan a cumplir mientras se está ejecutando alguna de las otras etapas. Y esto es lo que pasa un poco con esta guía global, ¿no? Perfecto. Primer paso. Y el primer paso no es solamente el ABC de la auditoría, sino que es para mí el ABC de la vida y implica saber de lo que voy a hablar, digamos. Y en este sentido, para nosotros, conocer la materia a auditar. Las normas de auditoría interna lo que dicen es que para que el director ejecutivo de auditoría debe comprender los procesos de gobernanza, de gestión de riesgo y de control de la organización. ¿Para qué? Para desarrollar una estrategia de auditoría interna eficaz. Perfecto. Entonces tenemos gobernanza, gestión de riesgos y control. Básicamente, ¿qué implica? Implica que tenemos que conocer toda la organización, y no solamente toda la organización, sino todo el entorno que opera. ¿Y qué implica conocer toda la organización y el entorno que opera? Conocer cuáles son los objetivos estratégicos, cuáles son los mecanismos de toma de decisiones, tanto estratégicas como operativas, cómo se gestiona y cómo se controlan los riesgos, cuál es la cultura organizacional, cómo gestiona y funciona a nivel operativo, cómo es la comunicación dentro de la organización y puntualmente vinculado con el tema de comunicación, cómo se estructuran los distintos grupos de poder dentro de la organización. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad e integridad de la información financiera? ¿Cuáles son las operaciones y los programas que lleva adelante la organización? ¿Cómo ejecuta, digamos, la salvaguarda de sus activos? ¿Y cómo está parada frente a todo lo que es el cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas, ¿no? Y obviamente, conocer el entorno, conocer la industria o conocer el sector donde la organización opera. Perfecto. Y ahora, ¿cómo se hace para comprender la organización? Porque de alguna forma, si la guía global lo que propone es una estructura metodológica, da algunas herramientas como para comenzar a ejecutar esta tarea que es comprender la organización. Y bueno, como primer punto, las organizaciones desarrollan un gran volumen de información, un gran volumen de documentación que uno no necesariamente tiene que tener en cuenta. Y en ese sentido podemos tener estatutos, podemos tener leyes de creación, podemos tener normativa que apruebe estructuras organizativas con objetivos, responsabilidades, alcance, podemos tener otros documentos que hablen sobre una estructura funcional que no esté formalmente aprobada. Tenemos planes estratégicos, tenemos memorias, tenemos balance, tenemos cuenta de inversión. Tenemos todos los informes de auditoría que se hayan hecho de manera previa, y no solamente los de auditoría interna, sino los de otros proveedores de aseguramiento. Si tenemos por ahí procesos que están normatizados, vamos a tener manuales de procedimiento, vamos a tener reglamentos, vamos a tener instructivos, vamos a tener actas de directorio. Es decir, vamos a tener un sinfín de documentación crítica que va a ayudar al auditor interno a comprender la organización. Perfecto. ¿Y es el único mecanismo? No, hay otro mecanismo. Y en este sentido, como segundo mecanismo, lo que propone esta guía global es que el auditor claramente tiene que ocupar un lugar dentro de la organización. ¿Y qué lugar dentro de la organización? El auditor tiene que participar en los ámbitos
en donde la organización comunica, en donde la organización define, en donde la organización planifica. Ahora, perfecto. Esa participación del auditor no implica que uno tenga que empezar a tomar decisiones de gestión dentro de la organización. Obviamente hay una función de aseguramiento, hay una función de consultoría que uno siempre debe mantener, y hay dos criterios que uno siempre debe respetar, digamos, el de independencia y objetividad. No obstante, el participar de estos espacios le permite al auditor conocer con mucha más profundidad hacia dónde va la organización y cómo se piensa la organización, ¿no? Y obviamente que también dentro de esta etapa están todas las entrevistas preliminares que el auditor necesita realizar para comenzar a delinear cómo el organismo percibe a auditoría interna y qué espera de auditoría interna para el próximo ejercicio. Y como tercer punto, y algo bastante interesante que reconoce esta guía global, es que el auditor es parte de una organización. Y como parte de esa organización hay montones de mecanismos informales que el auditor interno puede tener dentro del organismo. Y que esos mecanismos informales le permiten conocer con mucha mayor profundidad cómo son las estructuras de poder dentro de una organización, cómo la organización percibe esa función de auditoría y qué está esperando, digamos, las líneas más operativas de auditoría interna. Entonces, básicamente, estos tres mecanismos, y siempre teniendo en cuenta objetividad, independencia y claramente escepticismo profesional, porque también hay que tomar de quién vienen los comentarios, de alguna forma u otra, le permite al auditor interno comprender cómo funciona la organización. Perfecto. Entonces, ahora ya estamos parados en una situación en donde ya conocemos la organización, conocemos sus objetivos, conocemos sus estrategias, conocemos los procesos que lleva adelante para el cumplimiento de esos objetivos. ¿Qué nos queda? Pasamos a la etapa más importante de lo que es el desarrollo de un plan. Y mucho más si estamos hablando de un desarrollo de un plan de auditoría interna basado en riesgo. Pero le hago ya la aclaración de que no vamos a hablar de riesgo, no vamos a hablar sobre mecanismos de evaluación de riesgo, hoy no vamos a comentar sobre cómo determinar un riesgo y cuantificarlo, sino que vamos a ir a lo que es puntualmente la labor del auditor interno dentro de un proceso de planificación. Perdón que haga una acotación. Sí. El que tenga interés puede leer el anexo, la memoria no me falla, creo que es el E de la guía, y ahí está expuesto. Tal cual. Un poco por qué por qué no abordo, por qué no pensé, digamos, en abordar puntualmente estos temas, es porque hay distintos enfoques y distintas metodologías para la evaluación y para la gestión del riesgo. Y de alguna forma ninguna es mejor que otra. Algunas pueden estar más aceptadas que otras, o algunas pueden ser mejor para ciertas etapas o para ciertos organismos que otros. Entonces, por ahí simplemente comentarle, bueno, esta es la metodología propuesta por la guía, estos son los enfoques que propone la guía, y que cada uno pueda hacer el ejercicio de cómo está haciendo su propia evaluación de riesgo, su propia identificación, evaluación y cuantificación, entendiendo que esto es una habilidad una habilidad prácticamente principal dentro de lo que necesita cualquier auditor, ¿no? Entonces, claramente, esta identificación y evaluación y priorización del riesgo debe estar alineada a la organización y es lo que espera de alguna forma la alta dirección de auditoría interna, ¿no? Entonces, considerando todos los procesos de gobernanza, de gestión del riesgo y de control, lo que sí tenemos que considerar dentro de la identificación de estos riesgos son aquellos vinculados con la gobernanza de TI, con lo que es el riesgo de fraude, lo que son los riesgos asociados a la implementación o a la no implementación de un programa de ética y compliance, similar situación para lo que es sostenibilidad ambiental, todo lo que está vinculado al riesgo de terceros, que para el caso del sector público impacta y muchísimo, y muchas veces nosotros no lo consideramos dentro de nuestra planificación, algo tan simple como el incumplimiento de un proveedor por parte de un contrato que puede llegar a ser crítico para el organismo. Y para cada uno de estos tipos de riesgos hay una guía desarrollada por el instituto que de alguna forma aborda cómo debe ser considerado por el auditor interno, ¿no? Ahora,
¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder de alguna forma determinar el universo de auditoría. ¿Qué es el universo de auditoría? Bueno, todos lo sabemos, son las unidades, procesos y sistemas que podrían ser objeto de una auditoría. Y a partir, digamos, de la determinación de esta estrategia, objetivos, procesos, riesgos, universo, lo que queda es realizar, digamos, esa evaluación o cuantificar de alguna forma cada uno de los riesgos. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los riesgos que tienen un mayor impacto dentro de la organización y cuáles son los riesgos de menor impacto. Perfecto. ¿Qué propone la guía metodológica, la guía global? Propone utilizar una metodología de probabilidad de impacto, ¿no? Que quizás sea una de las metodologías más aceptadas a la hora de evaluación del riesgo. Adicionalmente a lo que es una metodología de probabilidad de impacto, propone de alguna forma u otra tres tipos de enfoques para llevar adelante esta metodología. Un enfoque de riesgo específico, lo que es el enfoque del riesgo por proceso y lo que es el enfoque de factores de riesgo, o la utilización de una combinación de enfoques, ¿no? Ahora, perfecto, yo tengo definido mis riesgos, los tengo cuantificados de alguna forma u otra. ¿Qué me va a permitir eso? Tener una priorización y de alguna forma u otra tener ese mapa de calor o mapa de riesgo que todos conocemos, ¿no? Y a partir de la priorización de los riesgos, aquellos que tengan un mayor impacto, una mayor significatividad, me van a empezar a definir la frecuencia con la que yo debo evaluar cada uno de esos riesgos. Perfecto. Ahora, esta etapa de alguna forma u otra empieza a delinearse tanto en la etapa 1, que es comprender la organización, como en la etapa 2. ¿Y qué implica? Determinar el aseguramiento total. ¿Qué significa esto? Es decir, que el auditor interno considere todos aquellos proveedores de aseguramiento que tiene la organización que puedan dar o que puedan brindar algún nivel de confiabilidad respecto a algún tipo de riesgo en específico, ¿no? Por un lado, vamos a tener, o probablemente tengamos, aseguramientos internos vinculados con la primera línea, siempre pensando en el modelo de las tres líneas, ¿no? Entonces podemos tener reportes de aseguramiento a nivel de gestión operativa. Podemos tener algunos reportes de aseguramiento también que surjan de lo que es la segunda línea, y entre eso podemos hablar de todo lo que son los reportes de aseguramiento del área de compliance, del área de calidad y obviamente del área de gestión del riesgo. Y acá hago un paréntesis porque lo que propone la guía global de alguna forma u otra es que si tenemos un sistema de gestión del riesgo implementado dentro de la organización, el auditor debe incorporar esa evaluación de riesgo realizado por el área, debe incorporar esa evaluación como un insumo dentro de su planificación. Perfecto. Eso implica que si tengo un sistema de gestión de riesgo, yo como auditor debo dejar o puedo dejar de hacer mi evaluación de riesgo para mi plan de auditoría. No. Eso lo que significa es que yo tengo un insumo que me puede facilitar la tarea, pero por sobre todo que me va a comenzar a alinear, digamos, la estrategia de auditoría con el idioma que habla la organización. Sobre esa identificación de riesgos, obviamente el auditor puede encontrar algunos riesgos que la organización no tuvo en cuenta y obviamente puede considerar que hay riesgos que en realidad no son tan relevantes para auditoría interna, ¿no? Y esa evaluación de riesgo va a cobrar mayor relevancia cuando de alguna forma u otra el área de gestión de riesgo tenga un alto nivel de independencia dentro de lo que es la organización. Obviamente también tenemos proveedores de aseguramiento externo, como pueden ser las auditorías externas, como pueden ser todos aquellos reportes sobre los procesos que tengamos, en los que tengamos certificaciones de calidad. Y para aquellos procesos que también están altamente regulados, podemos tener reportes de aseguramiento por parte de los entes reguladores o fiscalizadores. Perfecto. ¿Y para qué queremos de alguna forma tener mapeado este aseguramiento total? Básicamente porque de manera conjunta con esa evaluación de riesgo o con esa clasificación que ejecutamos a los riesgos, el saber qué procesos o qué riesgos tienen algún nivel de aseguramiento nos van a permitir optimizar la priorización de los riesgos para incluir dentro de mi plan de auditoría. Obviamente que también me va a facilitar
evitar, digamos, la superposición de funciones. Muchas áreas, digamos, por ahí, una gran queja que pueden tener con respecto a las auditorías es que si son procesos que tienen varias etapas de regulación, por ahí se pasan 6 meses, 9 meses al año siendo auditados por distintas instancias o por distintos proveedores, ¿no? Y claramente para optimizar también lo que son los recursos de auditoría. Perfecto, entonces ya tenemos nuestra estrategia organizacional, ya tenemos identificados los objetivos, los procesos, los recursos, el universo, los riesgos, perdón, el universo de auditoría, ya tenemos de alguna forma hecha esa priorización de riesgo y ya sé el aseguramiento que mínimamente debo brindar a la organización. Perfecto, ¿qué sigue? Y una etapa bastante lógica dentro de cualquier proceso de planificación, que es la estimación de recursos, ¿no? Tanto los recursos financieros, los recursos humanos y los recursos tecnológicos. Pero esta guía global le presta particular atención a lo que es el desarrollo de los recursos humanos dentro de lo que es la función o la estrategia de auditoría. ¿Por qué? Porque habla puntualmente de la necesidad de que el auditor, cuando determina el aseguramiento que debe brindar a la organización, pueda determinar las habilidades que necesita para brindar un aseguramiento razonable o suficiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando yo determine mi universo de auditoría o cuando determine el aseguramiento que yo debo brindar, lo que voy a tener va a ser un conjunto de habilidades que debo tener dentro de mi unidad de auditoría. Y por otro lado, tengo mi equipo de auditoría y que tiene sus habilidades. Dejamos de hablar un poco de perfiles y empezamos a hablar de habilidades. Y en ese sentido, avanzar sobre lo que es los inventarios de habilidades y establecer esa brecha de habilidades que de alguna forma u otra nos van a poder permitir elaborar un plan de capacitación razonable que finalmente se pueda traducir en una simple línea dentro de lo que es el documento plan como horas de capacitación. Pero hacer ese ejercicio, digamos, de establecer esas brechas de habilidades y esa brecha de recursos financieros y tecnológicos que yo necesito para llevar adelante o para brindar un aseguramiento razonable o suficiente dentro de la organización, es lo que de alguna forma u otra me va a permitir gestionar dentro de mi misma organización y con las autoridades, bueno, estos son los recursos que yo necesito para llevar adelante este plan. Sin esto no puedo brindar el aseguramiento que ustedes necesitan, que ustedes requieren. Perfecto. Y ya llegamos a la etapa que es sentarse a elaborar el documento plan, ¿no? Y, y obviamente esta guía global propone una estructura que es bastante lógica, que es incluir un resumen ejecutivo, que es incluir, digamos, la descripción de las metodologías implementadas, la evaluación de riesgos, los compromisos del plan, las coberturas y las justificaciones de no coberturas de aseguramientos del plan, lo que es el plan de recursos, los requisitos presupuestarios y financieros que necesito, la conformidad a las normas y a las NOGAI y a otras normas relevantes, obviamente la evidencia de aprobación por parte de las autoridades de ese plan y lo que sería la etapa, digamos, o la cápita de subsecciones, que en cierta forma es cómo se agrupan esos distintos compromisos que decidí incluir en el plan o que determiné incluir dentro de este proceso de planificación. Perfecto, y ahí finaliza, no finaliza, lo que yo voy a tener es un borrador de un plan. Y sobre ese borrador de un plan, lo que sigue es presentar una propuesta. Y nosotros, auditores gubernamentales, estamos acostumbrados a presentar nuestra propuesta de plan a las autoridades de nuestro organismo, que de alguna forma u otra nos van a decir si están de acuerdo o no, o nos van a hacer algunos comentarios, o nos van a agregar alguna solicitud adicional. Y por otro lado, sometemos ese borrador del plan a lo que es consideración del órgano rector, ¿no? En ese sentido, el órgano rector puede hacer algún ajuste, puede pedir alguna corrección del plan o puede imponer alguna corrección del plan de acuerdo a la criticidad que el órgano rector entienda. ¿Y me debo quedar ahí? No, lo que propone la guía global es bajar 1 o 2 niveles dentro de la organización. ¿Para qué? Para que también puedan emitir opinión sobre el plan de auditoría los dueños de los procesos a los que yo voy a auditar. Bueno. No es tan nuevo.
no es tan nuevo, pero sí de alguna forma esta guía global le da mucha más relevancia, ¿no? Pone como que esto es necesario para que el plan de auditoría interna esté validado dentro de la organización. Y en este sentido, y una vez que uno solicita esos comentarios a esa línea más de gestión, más operativa, y con la recepción de estos comentarios, uno de alguna forma u otra va a poder ver si ese plan de auditoría se encuentra alineado a los objetivos y a las estrategias organizacionales, ¿no? Si hemos considerado todos los riesgos, si hemos considerado todos los cambios, tanto como los que pueden haber ocurrido en el periodo anterior, como los cambios que se puedan llegar a venir dentro de la organización. Nos va a permitir evaluar si atendimos todas las solicitudes de aseguramiento. Nos va a permitir conocer si prestamos atención a todo lo que son los compromisos regulatorios que tenemos que cumplir. Y de alguna forma u otra nos va a permitir algo que todos lo tenemos bien en la cabeza, pero muchas veces, o muy pocas veces, perdón, llevamos adelante el ejercicio de evaluarlo, y es si mi plan de auditoría le agrega valor a la organización. Comentario incómodo y comentario a título personal, obviamente. Nosotros muchas veces como auditores tenemos el ejercicio de poder evaluar insumos, procesos y producción, ¿no? Y en ese sentido, hacer observaciones y recomendaciones sobre los insumos que tiene un proceso y sobre el resultado final del mismo. No obstante, ¿cuántas veces por ahí el auditor interno se sienta y de alguna forma evalúa cuánto cuesta auditoría interna para una organización y qué valor le agrega auditoría interna a la organización? Bueno, yo los invito a que todos hagan el ejercicio. Obviamente lo más probable es que el resultado no les guste, y si no les guste lo pueden guardar en el último cajón del escritorio, pero a partir de eso delinear de alguna forma un plan de acción que le permita ir avanzando respecto a este concepto de que el plan de auditoría o que la función, la estrategia de auditoría le pueda agregar valor a la organización, ¿no? Y obviamente a partir de esa recepción de comentarios, de esas solicitudes adicionales, lo que nosotros tenemos es una versión final del plan. Una versión final del plan que tengo que quedar ahí, no, debo comunicarla y aprobarla. Y en lo que hace énfasis la guía global es no solamente comunicar lo que voy a incluir dentro de mi plan, sino comunicar lo que no pude incluir. Comunicar aquellas auditorías de alto riesgo que no puedo ejecutar, aquellas limitaciones al alcance o restricciones, digamos, de acceso a la información que tengo y que afectan al cumplimiento de mi plan, y aquellas demandas de servicios, demandas de aseguramiento a lo que no le pudimos dar de alguna forma u otra respuesta porque compite con algún otro recurso que compite con algún recurso limitado dentro de lo que es la unidad de auditoría interna. Perfecto. Nosotros, más que nada, los auditores gubernamentales estamos muy acostumbrados a justificar los sí, o sea, lo que incluimos, y no tanto a justificar las exclusiones, ¿no? Y eso es un poco lo que propone esta guía global, ya no como una recomendación, sino como un requisito. Obviamente, lo que sigue es obtener la aprobación por parte del plan de auditoría. Obviamente, la aprobación, en el caso de los auditores gubernamentales, la aprobación de la máxima autoridad del organismo y del órgano rector. Y una vez que está ese plan aprobado, ¿en qué se transforma? Primero se transforma en una herramienta de transparencia para la organización, porque en ese momento el auditor puede decir, este es mi plan de auditoría, esto es lo que yo voy a hacer y estas son las fechas del año en las que voy a auditar cada uno de estos procesos. Y por otro lado, se constituye en un mandato de auditoría, es decir, qué es lo que auditoría interna debe hacer durante el próximo ejercicio. Y ahora, ¿termina ahí el proceso de planificación? No, continúa. Como todo proceso de planificación, tiene su etapa de monitoreo y supervisión, la etapa en donde falla generalmente el 90% de los procesos de planificación. ¿Qué es lo que propone esta guía global? Lo que propone es puntualmente que este monitoreo y este seguimiento se realice de manera periódica y que cuando exista un cambio significativo, se solicite una nueva aprobación del plan. Perfecto. ¿Y qué sería un cambio significativo? Y bueno, pensemos, si yo tengo el desarrollo de un plan de auditoría interna basado en riesgos, y si ese riesgo lo definía en función a un objetivo y a una estrategia, si me cambia mi estrategia o me cambia mi objetivo, probablemente cambie mi riesgo o cambie la significatividad de ese riesgo. Entonces,
si ocurre alguna de esas situaciones, mínimamente yo debo sentarme a repensar el plan de auditoría que estoy ejecutando. Obviamente, el análisis de riesgo, la evaluación de riesgo, se hace con un set de información a un momento dado de tiempo. Lo que muchas veces me puede pasar es que a la hora de llevar adelante mis tareas de auditoría, me encuentre con que hay un riesgo mucho mayor dentro de un proceso, destapo 23 cacerolas, y eso implica, digamos, que de alguna forma yo tenga que readecuar, o al menos pensar si tengo que readecuar los recursos para darle un mayor aseguramiento a ese riesgo, ¿no? Y los eventos inesperados existen, los eventos externos existen. Yo puedo haber planificado auditar el cumplimiento de un marco regulatorio que en el medio de la ejecución de mi plan se deroga. Y obviamente uno se tiene que sentar a pensar qué valor tiene evaluar el cumplimiento de esa norma derogada, ¿no? Y por otro lado, las crisis y las catástrofes también existen. Situación puntual, en octubre y noviembre del 2019, todos auditamos nuestro 2020 y en abril, mayo y junio nos encontramos todos replanificando nuestro 2020 producto de una pandemia que nadie vio venir. Obviamente, cualquier modificación o ajuste significativo que yo debo hacerle a ese plan, necesito que sea validado de alguna forma por las autoridades que me aprueban mi plan, ya sea de manera interna dentro de mi organismo, que sería en todo caso la parte más fácil, por decirle así, pero muchas veces obtener esa aprobación del órgano rector, para el caso de los auditores gubernamentales, puede ser un poco más complicado. No obstante, mínimamente, para brindar una evidencia, digamos, de que uno está intentando cumplir con, puntualmente con esta propuesta de la guía global, uno debe comunicar al órgano rector de qué situaciones se modificaron que requieren que yo reajuste mi plan de auditoría. Perfecto. Y si llegaron hasta acá, y si mi tonada tucumana no fue un gran desafío para sus oídos y tienen ganas de seguirme escuchando, a mí me resultó muy interesante decir, bueno, comparemos en dónde estamos parados, ¿no? Y es decir, por un lado tenemos la guía global que nos propone algo. Por otro lado, como auditores gubernamentales, tenemos una normativa que propone la metodología en cómo yo debo llevar adelante mi plan o cómo debo elaborar al menos ese documento plan que tengo que someter a aprobación, ¿no? Y en ese sentido, por una cuestión de simplicidad, decidí incluir, obviamente, la normativa del órgano rector a nivel nacional, que es la Sindicatura General de la Nación, y decidí también incluir lo que es la normativa de la sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, como para empezar a decir, bueno, nosotros tenemos nuestra metodología a nivel gubernamental, ¿qué tan lejos estamos de esta guía global, ¿no? Obviamente que me pueden estar escuchando auditores gubernamentales de otras jurisdicciones, por lo cual los invito a que hagan este ejercicio. Creo que es necesario que uno no solamente lea esta guía global, sino que después avance en el ejercicio de decir dónde estoy parado frente a esta guía global. Y claramente también a todos aquellos auditores que están dentro del sector privado, hacer este ejercicio, porque de alguna forma tienen su proceso de planificación, tienen su metodología de planificación, y si obviamente están acá en este espacio, es porque de alguna forma u otra trabajan de manera alineada a lo que es este marco profesional, ¿no? Ahora, lo que propone la resolución 370-2022 de SIGEN, como la 182-2016 de la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, son muy similares. Es lo primero que me llamó la atención. Incluso hasta tienen títulos y acápites muy similares, ¿no? Entonces, lo que quedó un poco fue comparar esto con lo que dice la guía global, ¿no? Perfecto. La guía global establece como primer punto el resumen ejecutivo. La normativa de SIGEN como de la ciudad no mencionan la inclusión de un resumen ejecutivo. Eso implica, digamos, que uno no tenga que hacer un resumen ejecutivo. No, uno podría hacerlo, porque la norma no hace referencia a que uno no debe incluir un resumen ejecutivo. Ahora, lo que uno podría evaluar es
qué le aportaría ese resumen ejecutivo al documento plan que yo presento. El segundo acápite que establece la guía global es un poco la descripción de las metodologías que yo voy a aplicar, ¿no? Vinculado a lo que es la función de auditoría interna, a cómo se determina el universo de auditoría, a la evaluación de riesgo, a cómo le voy a dar cobertura al aseguramiento, a lo que es una primera visión de lo que es el staff de auditoría. Perfecto, ahora cuando yo lo comparo con lo que me piden de alguna forma estos dos órganos rectores, nosotros en alguna cápite de nuestra metodología receptamos cada ítem que propone este acápite. Entonces, hasta acá uno dice, bueno, vamos bien. Vamos con el tercer acápite, que el título de la guía global es resumen de la evaluación de riesgo, y de alguna forma lo que propone es que uno incluya dentro de ese acápite la estrategia organizacional, los riesgos clave, la estrategia de aseguramiento, el mapeo entre los compromisos objetivos y riesgos, y lo que es el análisis puntual de los riesgos. Y cuando lo comparamos con nuestro documento plan, con nuestra metodología de planificación, también receptamos todas estas propuestas de la guía global, en distintos acápites, obviamente, pero lo tenemos incluido o lo deberíamos incluir en alguno de estos acápites del plan. Con lo cual, hasta acá vamos bastante bien. Perfecto. Continuemos. Lo que es la parte de resumen de los compromisos del plan, ¿no? Nosotros incluimos dentro de nuestra planificación los encargos propuestos, el objeto y alcance, la duración y el calendario de ejecución. Sí, hasta ahí bastante bien. Pero como le había comentado antes, una de las actividades que el auditor debe llevar adelante dentro del proceso de planificación es establecer los recursos que yo necesito para brindar un aseguramiento suficiente. ¿Para qué? Comparando con esa brecha de los recursos con los que dispongo, yo puedo incluir dentro del plan, y un poco es lo que propone este ítem, es que se incluya dentro del plan los encargos adicionales que yo pudiese, o el aseguramiento adicional que pudiese brindar a la organización si contase con estos recursos que necesito. En lo que es la cápita de cobertura de exclusiones de aseguramiento y justificación de las inclusiones y exclusiones, ¿por qué está en amarillo? Porque en realidad la norma no dice que no deba incluir, no dice que no tengo que justificar las no inclusiones o las exclusiones de aseguramiento, o las restricciones o las restricciones de información o las limitaciones al alcance. La norma no nos dice nada respecto a eso. Ahora, ¿por qué lo pongo en amarillo? Por lo que le mencionaba antes, nosotros como auditores estamos muchas veces acostumbrados a justificar lo que vamos a hacer y no poner tanto en evidencia a lo que no le podemos brindar un aseguramiento razonable. Lo que propone de alguna forma esta guía global es que eso debe estar incluido dentro de lo que es el proceso de planificación, que uno de alguna forma u otra manifieste, deje de manera explícita por qué no incluyó un encargo de auditoría puntual, cuáles son las limitaciones al alcance o las restricciones de acceso a la información que tiene dentro de este plan y a qué solicitudes, digamos, o a qué riesgo no le pudo dar cobertura. Avancemos. Plan de recursos. Nosotros, ¿tenemos establecida nuestra dotación dentro de nuestro plan de auditoría? Sí. Realizamos nuestro cálculo de horas para lo que serían las horas totales que tenemos. De ahí sacamos las horas de capacitación, sacamos las horas de licencia de personal, nos quedamos con las horas disponibles. A esas horas disponibles le restamos un porcentaje de horas para contingencias, y con esas horas disponibles yo de alguna forma trato de ver cómo voy a brindar un aseguramiento razonable a esos riesgos que de alguna forma u otra prioricé. Sí, todo eso hacemos, perfecto. Pero lo que respecta a la parte de habilidades, digamos, a detallar lo que son las habilidades de recursos con lo que cuenta la unidad de auditoría interna, nosotros estamos más acostumbrados a hablar de perfiles dentro de las unidades de auditoría. Es decir, bueno, auditoría interna cuenta con un auditor contable, con un auditor legal, con un auditor de sistemas, con un auditor operativo, pero no tanto hablar de ese stock o de ese inventario de habilidades con el que cuenta la organización.
Obviamente que si no estamos acostumbrados a incluir ese stock de habilidades, tampoco vamos a incluir dentro del plan un plan de acción sobre la brecha de esas habilidades y por ende un plan de capacitación. Nosotros simplemente hacemos o manifestamos las horas, el cálculo de horas para capacitación global dentro de lo que es auditoría interna, ¿no? Tampoco estamos acostumbrados a presupuestar la función de auditoría, y es un poco lo que le comentaba antes, que sería muy interesante el ejercicio, no solamente para ver cuánto cuesta auditoría interna y qué valor le agrega a la organización, sino como herramienta de gestión a la hora de decir, bueno, para brindar este aseguramiento yo necesito esto y necesito que la organización me financie estas licencias, este soft, este hard, y obviamente me dé alguna cobertura a este plan de capacitación que necesito. No obstante, de alguna forma u otra, con respecto a lo que es la capacitación, a nivel global, la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires puntualmente tiene incluido dentro de su plan algún plan de capacitación. No sé si me quieren apoyar un poquito con eso. Sí. Pero por otro lado, SIGEN también tiene algunos ejercicios de ese relevamiento de necesidad de capacitación a nivel global, que después va a permitir de alguna forma u otra ser ese insumo que necesitan para brindar capacitación tanto al personal de SIGEN como al de las unidades de auditoría interna. Entonces, es como que esta actividad se hace, pero a medias. También puede haber algún ensayo dentro de lo que es puntualmente los auditores gubernamentales a nivel nacional, cuando colaboran o cuando presentan la información necesaria para el diseño del plan anual de capacitación que solicita el INAP, ¿no? Entonces, por ahí tenemos esas dos herramientas para empezar a hablar de brechas de habilidades o de brecha de capacitación de auditoría. Perfecto. Seguimos. Con respecto a las conformidades, tenemos los espacios específicos para brindar conformidades, tanto a las NOGAI como a otras normas relevantes. Evidencias de aprobación están dentro del trámite de aprobación de nuestros planeamientos. Y en lo que se refiere a la parte de subsecciones o subplanes, la Ciudad de Buenos Aires por ahí sí hace o de alguna forma u otra sí expone sus proyectos de auditoría en función a ciertos parámetros, por ahí a ciertos tipos de riesgo o a ciertos tipos de áreas a los cuales están asociados esos proyectos de auditoría. Y por otro lado, lo que es SIGEN, nosotros tenemos nuestro clasificador de actividades que de alguna forma u otra nos permite darle un orden dentro de nuestro documento plan a las distintas actividades y a los distintos encargos o proyectos de auditoría. Bueno, y acá termina la comparación, ¿no? Y yo quiero volver para que ustedes vean todo lo verde, todo lo amarillo y todo lo rojo, y repasar, digamos, que todo lo que está vinculado con esas cruces rojas se relacionan entre sí y están vinculados a todo lo que es la parte de estimación de recursos por parte de la unidad de auditoría interna con respecto a los recursos humanos, al financiamiento y a la tecnología necesaria para dar cumplimiento a este plan. Perfecto. Y ahora un poco contarles, pero no nos vamos a adentrar, digamos, en este tema, contarles de que a pesar de que la planificación o la metodología de planificación, tanto de SIGEN como de la Ciudad de Buenos Aires, son muy similares, tiene una gran diferencia y es en cómo realizan su evaluación de riesgos. La Sindicatura General de la Nación utiliza un enfoque mixto, en ese sentido utiliza el riesgo por procesos y por factores, ¿no? Y tiene determinados sus factores de impacto y sus factores de probabilidad. Y la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, o la SINDIC, como le dicen ustedes, utiliza más un enfoque de riesgo específico, tienen un sistema de gestión de riesgo implementado para llevar adelante esta actividad, y en función a eso, lo que hacen es ir evaluando los riesgos inherentes, los riesgos de control, los riesgos de detección y considerar ciertos aspectos como el tiempo transcurrido desde la última auditoría y cuáles fueron los resultados obtenidos en esa revisión. Ahora, estos dos enfoques están acorde a lo que propone la guía global. O sea que también estamos bien en la forma, de alguna forma u otra, en cómo nosotros, o en la metodología que utilizamos para evaluar los riesgos. Lo que no implica que
uno deba revisar esta evaluación de riesgo para ver si hoy por hoy recepta todo lo que debería receptar dentro de una evaluación, ¿no? En ese sentido, la evaluación de riesgo de SIGEN creo que es una metodología que data del año 2009-2010, si no me equivoco, y que se empezó a implementar en algunos organismos como prueba piloto en el año 2011-2012. No sé de cuándo data el refresh de la metodología de ciudad. Unos 10 años. 16. Sí, 16. Entonces, por ahí uno debería repensar, digamos, si esas metodologías o si esos enfoques o si esos este, eh, aspectos, digamos, que se incluyen dentro de la evaluación de riesgo están receptando todo lo que hoy debería receptar. Sí, perdón, ahí veo que vos, que Figen tiene todo el tema de la dispersión geográfica, Sí, cosa que no sucede en la ciudad de Buenos Aires, porque nosotros tenemos 202 kilómetros cuadrados y ahí está concentrado todo. tal cual. Bueno, si llegaron hasta acá, un poco las conclusiones se fueron construyendo solas, ¿no? Y tenemos esta guía global, una lectura que prácticamente ni siquiera tiene que ser recomendada, sino que debería ser obligatoria para todos aquellos que lleven adelante un proceso de planificación. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Un poco este último ejercicio que les mostré, es decir, bueno, esto es lo que me propone la guía global, esto es lo que hoy llevamos adelante nosotros como organización, bueno, ¿cuál es la brecha? ¿Y qué tengo que hacer sobre esa brecha? Sobre esa brecha, yo como auditor interno tengo que avanzar en el ejercicio de las buenas prácticas independientemente de los requeridos por el órgano rector. Ayer escuché, después de muchísimo tiempo que no escuchaba que alguien hable de la metodología Kaizen y de lo que implica la mejora continua, pero la mejora continua de abajo hacia arriba, ¿no? Dentro de lo que es una organización. Y yo creo que un poco hacer ese ejercicio de avanzar sobre las buenas prácticas independientemente de lo que establece mi órgano rector, de alguna forma u otra va a ayudar a que el órgano rector también traccione para adelante y de alguna forma u otra sea receptivo con esta guía global, ¿no? Que tampoco es que estamos tan lejos, digamos, por eso es que me resultó bastante interesante hacer el ejercicio y mostrarle que no estamos tan lejos. Y por último, lo que es más importante para mí y lo que yo creo que es la parte más significativa de esta guía global es la importancia de que el plan de auditoría esté validado por toda la organización. ¿Y cómo se valida un plan de auditoría dentro de la organización? Haciendo que la organización sea partícipe tanto en las etapas preliminares como en la etapa de consultas o de comentarios respecto a este plan de auditoría. Hasta acá, muchísimas gracias. Si llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Completamente abierto a cualquier duda, consulta, comentario. Sí. Primero quiero agradecer a José porque excelente la idea esa de comparar cuál es la brecha nuestra. Me pareció fantástico la ponencia, lo bueno de estar no tan lejos y o sea, receptar las preguntas que veo que de acá no las vamos a poder leer. No sé si a ver, si hay. Sí, dale. Te quiero agradecer, José, porque el trabajo te fue enorme. Porque no solo te limitaste a hacer un resumen de la norma, sino que este último comparativo entre la norma y las normativas de los órganos rectores es una guía muy potente, digamos, para ver cómo seguimos, ¿no? De alguna forma, porque después, ¿qué viene? Vos resumiste muy bien la comparación con las normas de los órganos rectores y ahora viene, digamos, la autoevaluación a su vez de cada organización, de cada unidad de auditoría interna para ver dónde está parada respecto de ambos, ¿no? Y cómo está parada respecto del órgano rector, que, insisto, siempre digo, la administración no es una ciencia exacta y esto tiene que ver con la administración y entonces a veces uno cumple justito o está mucho más allá, ¿no? Así que bueno, agradecerte porque hablando de agregar valor, tu valor fue enorme con respecto a este tema.
Consulta para el final. ¿Alguna manera disruptiva, fundada y certera de dejar establecidos los no en el alcance y cobertura, teniendo en cuenta el porcentaje significativo de tareas y proyectos obligatorios requeridos por el órgano rector? Deja poca hora librada a la innovación y ciclo de auditoría completo, ya que las horas de imprevisto suelen ser cubiertas por pedido de las autoridades y el comité de auditoría. Yo por ahí te puedo contar un poquito mi experiencia con respecto a las no inclusiones. Hay algunas que son significativas y que desde el órgano rector me han pedido, José, explica por qué no vas a dar cobertura a este lineamiento del síndico o a este pedido de la gerencia. O de alguna forma u otra, explica por qué estás cambiando o por qué no estás considerando estos procesos de auditoría o estos riesgos, ¿no? Entonces, muchas veces el mismo órgano rector te pide que uno de alguna forma u otra justifique ese no. Esa por lo menos es mi experiencia. Ahora, naturalmente nosotros no tenemos el ejercicio de plasmar los no, porque en realidad esos no, de alguna forma u otra, van a estar ligados, desde mi punto de vista, ¿no? Siempre, y claramente me puedo equivocar, esos no van a estar ligados a la falta de recursos o a las limitaciones que yo como auditor voy a tener para brindar un aseguramiento a la organización. No sé si un poco por ahí iba esa pregunta. Pero no solamente eso, sino que por ahí, cuando uno redefine el plan estratégico o el plan ciclo de auditoría, tiene esos espacios como para empezar a incluir los no, porque dentro de una exclusión de auditoría, en realidad, en el fondo también hay una postergación. Es decir, hoy no incluyo, en esta planificación, no incluyo tal aseguramiento, pero lo voy a tener en cuenta para el próximo periodo por un tema o por una limitación de recursos, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí podría ir la explicación. Ahora tenemos la pregunta de Olga Mediavilla, Sí. de Rosario, y quería consultar, ya que los recursos de auditoría interna son los mismos, ¿cómo realizan la división de las horas entre las tareas de aseguramiento y consultoría? Y bueno, eso va a depender, creo que de alguna forma u otra, no sé si alguno por ahí quiere aportar, pero a mí se me ocurre que va a depender, digamos, de la priorización tal cual, de los proyectos dentro de la organización y de la priorización que el auditor interno tenga sobre esa actividad de consultoría que solicita la organización, ¿no? Entonces, de alguna forma u otra, por esa priorización que uno puede realizar o por esa o qué tan significativo sea el proyecto para la organización, es lo que de alguna forma u otra me va a permitir a mí decir, bueno, tantas horas asignadas para lo que son las actividades y los proyectos de auditoría y tantas horas para lo que es específicamente la función de consultoría. Bueno, excelente. Con respecto al material, los que son socios, esto queda grabado y pueden volver a verlo y se comunican con Matías para solicitarlo. No sé si hay alguien acá en la sala que quiera hacer alguna otra pregunta. Y si no, no sé cómo venimos en el horario. Ah, perfecto, 1 hora. No sé si alguien más quiere hacer, a ver, hay un nuevo comentario. Pueden abrir los micrófonos los que están online, A ver, acá hay una si quieren pregunta. hacer alguna pregunta. Creo que trataste de una Sí. pregunta. Vos comentabas que bueno, la guía te lleva a tener en cuenta los objetivos de la compañía, Sí. la organización, la estrategia, etcétera. Cuando esos elementos no están explicitados, ¿se consideran en el plan como una especie de limitación en el alcance o no hacemos referencia? No, yo creo que de alguna forma u otra lo que propone la guía es que uno como auditor interno los debe construir a partir de los elementos que tiene, ¿no? A partir de toda esta revisión documental que se puede hacer, de todo lo que es la participación del auditor dentro de la organización, de todo lo que son estos canales informales que el auditor tiene, y un poco, obviamente, va a tener una gran tarea porque a partir de eso va a tener que sentar a construir de cero
todos estos objetivos, estrategias y procesos que tiene que llevar adelante la organización para poder delinear el plan. Yo creo que es bastante difícil que uno se encuentre frente a ese panorama de no tener objetivos y estrategias definidos. Creo que siempre de alguna forma hay documentos que pueden, las mismas normas de creación de los organismos de alguna forma u otra nos dicen, esta es la misión del organismo, este es su objetivo, estas son sus responsabilidades y sus acciones, y ese puede ser un elemento, si no hay nada más, para que el auditor empiece a partir de eso, delinear cuáles serían las estrategias y cuáles serían los objetivos que al menos debería tener la organización, ¿no? Yo quería hacer un comentario Sí. sobre el tema de recursos, que debe estar contemplando todo lo que es compensación, ¿no? de recurso humano de auditoría interna, que es muy importante y que nosotros tenemos limitado eso, ¿no? O sea, tenemos que, como los organismos son los que abonan las remuneraciones, digamos, todo lo que es compensación en auditoría interna gubernamental está limitado, no podemos compensar al recurso humano. Dentro de lo que es la auditoría gubernamental, eso que decía por ahí la 1012, si no me equivoco, que es el desarrollo del recurso humano dentro de auditoría interna, muchas veces es bastante difícil porque el sistema de compensaciones dentro de la administración pública de alguna forma u otra no genera los incentivos como para avanzar en esa brecha de habilidades que uno tiene, ¿no? Bueno, tenemos una última pregunta Sí. de Nadia Piccioni. Dice que en lo referente al scoping está delimitado que uno tiene que obtener un mínimo de 80% de cobertura, o es una buena práctica solamente. No recuerdo que la guía global haga mención, digamos, a esto. Como sería cuestión de revisarla y ver si establece algún tipo de aseguramiento o no. Realmente no recuerdo si hace mención a un nivel mínimo de cobertura que uno debería brindar. Sí, obviamente hace la relación de ese nivel de cobertura y los recursos con los que cuenta la unidad de auditoría o la dirección de auditoría, ¿no? Les agradezco a todos. Gracias, Nadia. Y quedamos en contacto para invitarlos al próximo desayuno, que es en diciembre, Pasaporte 2.0, 12 del 12, no se van a olvidar los que son hinchas de Boca. Los esperamos, va a estar muy bueno porque vamos a hablar con una auditora que trabaja en la ONU, hace tareas de auditoría interna y nos va a contar cómo es esa experiencia de pasar de trabajar en organismos locales nacionales en organismos gubernamentales de carácter multilateral. Bueno, gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, el mes que viene, el 12. Bueno, muchísimas Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias, chao.